Bendiciones, iglesia amada, persona que pueda alcanzar este video y que tenga la intención y el interés de aprender acerca de las generalidades, acerca de la enseñanza del Espíritu, las generalidades acerca de la enseñanza sobre el Espíritu. Nos interesa mucho conocer y saber acerca de los dones del Espíritu. Y nos interesa porque su palabra nos enseña, la preciosa palabra del Señor nos enseña que debemos anhelar los dones mejores, aunque son todos del Espíritu. Hay algunos que son de más provecho que otros, según algunas personas para este tiempo. Muchos hoy anhelan ser usados como profetas de Dios, pero hay una diversidad de dones, hay una diversidad de regalos que el Señor nos quiere dar a través de su Santo Espíritu. Pero antes de conocer de los dones debemos conocer cómo se ha enseñado y las consecuencias en la enseñanza en la Iglesia. Letra A, el racionalismo teológico y sus consecuencias en la enseñanza de la Iglesia. El racionalismo, el racionalizar. El racionalismo teológico nos impide al hombre a entender las cosas en el espíritu, en un nivel sobrenatural, en la sobrenaturalidad de Dios. El racionalismo es la actitud filosófica que defiende la primacía de la razón sobre las demás facultades humanas. Tú y yo tenemos facultades como la intuición, la voluntad, los sentimientos y sobre la experiencia. ¿Sí? El racionalismo quiere que tengamos una actitud filosófica. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón esté por sobre lo que acabo de leer, la intuición, la voluntad, los sentimientos. Un hombre llamado René Descartes, un filósofo, nos invita al hombre a descartar algunas cosas, algunas situaciones, algunas creencias a través del racionamiento, de racionalizar. ¿Es malo racionalizar? Por supuesto que no. Por supuesto que no es malo vivir en la razón, pero recuerde que nosotros no vivimos por la razón, sino que vivimos por fe. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. El racionalismo teológico establece que el único conocimiento espiritual válido es el que puede obtenerse por medio del análisis racional y literal de las Escrituras. Hay lugares, hay iglesias, lamentablemente, donde el Espíritu Santo de Dios no tiene cabida, donde definitivamente se trabaja según la agenda del hombre, según la agenda de hombres, de lo que decide la mesa de trabajo de aquel lugar. Y el Espíritu Santo lo único que quiere es estar dentro de ellos, dentro de esa iglesia, moverse allí para guiarnos, obviamente, a toda verdad, a toda justicia, para consolarnos. El racionalismo teológico menosprecia o descarta todo conocimiento espiritual que devenga por medio de la intuición, la emoción, el sentimiento o la experiencia. Menosprecia el conocimiento espiritual. ¿Sí? Un día un hombre preguntó qué es la unción. Y todos dijeron, la unción es lo que Dios pone en un hombre o en una mujer para, no lo sé, echar fuera demonios, para en el nombre precioso de Jesús sanar enfermos, etc. Pero eso no es unción, eso es creer, según el libro de Marcos en el capítulo 16, en el verso 15 dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí? En mi nombre echarán fuera demonios y pondrán manos sobre los enfermos y estos serán sanos, etc. Para realizar ciertas cosas necesitamos creer, y nosotros creemos también según las experiencias, ¿sí? Lo que tú y yo hemos vivido,
en lo que tú y yo hemos sido transformados, en las bendiciones que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, milagros, sanidades, cambios, el ser regenerados, ¿sí? Entonces, los errores del racionalismo, dice, sobrevalora el lugar del intelecto como canal perceptivo. Quizá la palabra perceptivo la podemos entender espiritualmente hablando como discernimiento. Entonces, creo que existen dos tipos de discernimiento, el natural y el espiritual. Cuando tú ves a alguien de tu familia o a algún conocido y ves su rostro y tú le dices algo a ti te sucede, no es que a ti se te haya sido revelado en el espíritu, sino que tú puedes discernir según su cara, según su comportamiento, cómo está su rostro, demacrado, decaído. Pero también podemos discernir en el espíritu, que es lo que Dios quiere, que sería lo más maravilloso que pudiésemos tener cada cristiano, poder discernir entre el bien y el mal. Si bien es cierto, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, pero también podemos discernir en el espíritu cuando hay alguna situación específica en las vidas, en la iglesia, en las familias, cuando Dios nos apercibe, cuando Dios nos habla, cuando tú estás conversando con una persona y tú puedes discernir espiritualmente lo que esa persona ha vivido o está viviendo. Amén. Pero el racionalismo sobrevalora el lugar del intelecto, del pensamiento, de racionalizar más que el Espíritu Santo de Dios, más que lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Menosprecia las otras facultades del alma como vehículos de conocimiento. El racionalismo ignora completamente las facultades del espíritu en la percepción y el conocimiento. El racionalismo teológico ha dañado enormemente a la Iglesia del Señor, privándole de un bagaje gigante de conocimiento y experiencia espiritual. ¿Has tenido experiencias espirituales sobrenaturales? Quizá tú puedes pensar que no, pero con el hecho de soñar en la noche o en la tarde, da lo mismo la hora en que uno pueda darse una siesta o dormir en la noche, y tienes un sueño y ese sueño inquieta tu corazón y quizás lo entiendes o le preguntas a alguna persona, le cuentas a alguna persona el sueño y esa persona revela lo que tú soñaste, discierne en el espíritu lo que Dios quiere hablarle a tu vida a través de ese sueño, entonces ya has vivido una experiencia espiritual sobrenatural. Los sueños son es el lenguaje de Dios, es el lenguaje del Santo Espíritu de Dios. Experiencias sobrenaturales, cuando has escuchado una prédica y terminas llorando, termina tu vida impactada, eso es una experiencia sobrenatural. Y eso tú no lo puedes explicar a alguien que ve las cosas de forma racional. Entonces hay vacío de información antropológica bíblica. En la teología actual, la doctrina del hombre está expresada de manera absolutamente incompleta, a causa de hombres que racionalizan todo. Necesitamos un nuevo despertar bíblico. Necesitamos, Iglesia del Señor, movernos en el plano sobrenatural de su Santo Espíritu. Necesitamos definitivamente entrar de lleno en el río de su Santo Espíritu. No te vas a ahogar. Ezequiel 47 habla de aquel varón que entró y el agua le llegaba a los tobillos, luego a las rodillas, luego a la cintura, a sus lomos, y ya llegó un momento en que la única forma en que podía pasar ese río o estar en ese río era a nado. ¿Sí? El río de su Santo Espíritu quiere inundarnos, quiere llenarnos de conocimiento, de entendimiento,
de esas cosas ocultas que la Biblia habla. Revelación, el rema de Dios hacia tu vida, hacia mi vida. Pero para eso necesitamos esforzarnos, ser muy valientes, ver en el logo, leer la palabra de Dios, porque en la palabra va a venir la revelación a tu vida. No esperes que Dios venga a revelarte y a revelarte y a revelarte si no estás poniendo de tu parte, si no estamos poniendo de nuestra parte a través del estudio de la palabra. Entonces decíamos que la teología actual, la doctrina del hombre, está expresada de manera absolutamente incompleta, ¿sí? Necesitamos conocimiento acerca de las capacidades del espíritu regenerado y cómo operar en ellas. Un hombre llamado Nicodemo le dice a Jesucristo, a nuestro Rey, y cómo un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre. Pero el Señor le explicaba y le daba a entender, y nos da a entender. Ojo, déjame retroceder un segundo. Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era un entendido. Nicodemo era algo así como un sacerdote que se supone que tenía conocimiento del antiguo pacto, de lo escrito del antiguo pacto. Amén. Disculpe un poquitito. Entonces, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Dios, como Rey y como Salvador, nuestro espíritu viene a ser un espíritu regenerado, ¿sí? Y además de recibir a Jesús como nuestro Dios, Rey y Salvador, nos convertimos en habitación del Santo Espíritu de Dios. El Santo Espíritu de Dios, Dios, vive dentro nuestro. Entonces, venimos a ser personas con un espíritu regenerado. Y ese espíritu que vive dentro nuestro, el Santo Espíritu de Dios que vive dentro nuestro, tiene capacidades. La capacidad de oír, de ver, hablar, discernir, de gozarse, entristecerse, adorar, cantar, bendecir, servir, luchar, transportarse, gemir, reír. Todo esto lo vamos a estar estudiando paso a paso más adelante. La Biblia dice que podemos acercarnos y que debemos acercarnos confiadamente delante del trono de su gracia. ¿Sí? Dios, discúlpeme por favor. Que debemos acercarnos confiadamente delante del trono de su gracia. Vamos a llegar hasta aquí hoy. Por favor, si tiene la posibilidad de escuchar este video, de ver este video, son 12 minutos, 13 minutos, una o dos veces hoy. Si pueda verlo una, dos o tres veces hoy, sería muy bueno, sería de mucha bendición. No quiero poner más tiempo a este video. Que el Señor le bendiga. Esta es la parte 1, de las generalidades acerca de la enseñanza del Espíritu. Sea muy bendecido, les amo con todo mi corazón, pero Dios mucho más. Un abrazo.